a cambiar de tema, vamos a ir con la nueva ley de movilidad jubilatoria. En realidad lo que es una ley de blanqueo, que es una reforma previsional con la intención, detrás de los abuelitos, de adueñarse, si se quiere, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y charlamos con Cristian Arroyo, él es director del Instituto de Políticas Públicas y Protagonismo Popular, quien suele escribir interesantes columnas acerca de todo lo que tiene que ver con la actualidad política. Y él nos cuesta entonces, bueno, qué es lo que se pretende con esta ley de blanqueo disfrazada de intenciones para pagar a jubilados, cosa que por otra parte se venía haciendo. Pero bueno, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Cristian Arroyo. En los 90 tuvimos un sistema previsional mixto que se instaló a partir de una ley en el año 93 que introdujo la capitalización individual, es decir, administradora de fondos de jubilaciones y pensiones que recibían el aporte de los trabajadores y lo invertían en las empresas que ellos consideraban las más rentables, que eran obviamente las empresas que fueron hegemónicas en esa década, que fueron las que participaron de las privatizaciones y de los sectores oligopólicos de la economía. Cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó las FJP y las incluyó en un sistema único de reparto, que es el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, esos fondos, esa inversión que había financiado a estas empresas hegemónicas en los 90, empezó a ser parte de un activo que da dividendos todos los años a los jubilados. El año pasado, en el Fondo de Garantía Sustentable, que es el fondo del que estamos hablando, significó el 7% de los ingresos que tuvo la ANSES para hacer frente no solamente a las jubilaciones, sino a toda la seguridad argentina, que incluye desde las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo y otros sectores. Bueno, ahí escuchamos entonces parte de lo que nos contaba Cristian acerca de qué se pretende realmente con esta ley del blanqueo, ¿sí? Que realmente preocupa bastante. Y bueno, y en principio la pregunta que nos surgió era saber, bueno, ¿qué pasa si se aprueba? Digamos, ¿qué es lo que va a cambiar con esta nueva ley? Si prosperara el proyecto del gobierno de Mauricio Macri de vender esos activos, los jubilados perderían de acá en adelante el 7% de sus ingresos fijos a cambio de un flujo que seguramente va a ser menor al valor real, porque al venderse todo junto su valor va a disminuir por exceso de demanda de esas acciones, y las empresas monopólicas van a poder recomprar esas acciones a bajo precio, terminando un círculo de estafa a la sociedad que empezó en los 90 y que puede culminar ahora si no se evita este nuevo latrocinio. Hay que decir que acciones que generalmente dan saldos positivos, ¿no? Porque estamos hablando de grandes bancos, por ejemplo, que llevaron el 63% de ganancia en lo que va del año, ¿sí? Los bancos, con lo cual uno podría pensar que bien les vendría a los jubilados ese porcentaje en sus cuentas. Vamos a escuchar, bueno, porque un poco también la idea, entonces dice, suponemos, cuanto más empleados aportan, más hay para la caja jubilatoria, ¿verdad? Ahora, con cerca de 300.000 empleos menos desde que arrancó el año, por lo tanto, menos recaudación. Si encima nos sacamos de encima este fondo sustentable, que lo que viene a hacer justamente es que cuando la caja flaquea, se puede tomar plata de ahí para reponer esos faltantes, da la sensación de que estamos yendo a un caos de empleo de un 25% como tuvimos en los 90. Y bueno, un poco la idea era a ver hasta dónde coincidía él con esta idea. Sí, esa sería la consecuencia, pero me parece que la real motivación de que los lleva a ellos a querer vender ese fondo de garantía sustentable es que el Estado, el ANSES, es socia de las grandes empresas argentinas y por lo tanto tiene acceso a los números, porque le corresponde una parte de las ganancias que esas empresas tienen y por lo tanto puede controlar los grandes negociados que hacen las empresas más grandes del país históricamente.
Me parece que lo que más les molesta es eso, la participación del Estado en las asambleas de accionistas, teniendo poder en las decisiones también, porque en el caso, por ejemplo, del Banco Macro, el Estado tiene el 30% del paquete accionario, por lo tanto es un accionista de peso. Me parece que más allá de la ecuación económica que ellos hacen en el corto plazo, lo que están disputando es poder. Ellos quieren autonomía con respecto a la democracia, con respecto al Estado y con respecto al resto de la sociedad. Y claramente el gobierno de los CIOs, ¿no? Como lo hemos conocido, daría la sensación de que sí, efectivamente es acertada esa apreciación. Ahora la pregunta es entonces, bueno, ¿y qué pasaría con los abuelos? Porque verdaderamente el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tenía que ver con un seguro, si se quiere. Bueno, y ahora, por ejemplo, se los va a cambiar a una pensión, que no es lo mismo, porque la pensión, una vez que vos te morís, no se pasa a tu pareja, por ejemplo, que sí era lo que pasaba con la jubilación. Así que entonces vamos a escuchar a ver qué pasaría con ese respaldo que supuestamente los abuelos tendrían. Y después lo que vos decís es profundamente cierto. Vos fíjate que cuando terminó el modelo de las AFJP, más del 40% de los mayores no se podían jubilar. Este es el resultado de un sistema previsional excluyente, que es la contracara de esto. Ahora están un poquito más precavidos y están proponiendo una pensión a la vejez, que tiene varias contras. La primera es que representaría una pérdida del 20% del valor de una jubilación mínima. La segunda es que para las mujeres significaría el paso de los 60 a los 65 años en el piso para poder reclamarla. Y la tercera es que si es como está la actual pensión a la vejez, no incluiría la prestación de PAMI, por lo tanto es también un retroceso gigante. La verdad que es penoso escuchar esta actualidad, sobre todo porque cuando uno recuerda la puja en el Parlamento acerca de estas nuevas jubilaciones, de la movilidad jubilatoria, 2 o 3 aumentos al año, con un porcentaje fijo, que también fue votado en el Parlamento, realmente sorprende. Y entonces, bueno, la pregunta que me sugirió es si hacían leyes para que supuestamente se pueda modificar, ¿no? Como especies de candado. Recuerdo la ley del pago a los holders, por ejemplo. Cristina había hecho dentro de esa ley un máximo de cantidad de porcentaje de pago, que después se tuvo que votar, anular esa ley para poder hacer OTI, para poder pagar lo que ellos en definitiva querían. Bueno, me parece que no está siendo muy interesante esta movida parlamentaria. Y después también otra de las cuestiones que uno se pregunta es, ¿a quién representa el diputado o el senador? ¿Al partido? ¿No? Aquellos que votamos al Frente para la Victoria y que estamos de acuerdo con todo lo que se había hecho. Hoy resulta que hay algunos que están sentados y que ya no piensan como pensaban el año pasado. Bueno, hay un poquito nos va a explicar acerca de esa situación. Sí, es cierto. Por un lado, esta ley no tiene que ser aprobada. Esperemos que no sea así, por lo menos no como está planteada ahora, porque representaría realmente un retroceso muy grande. Como ellos saben que esa ley es invotable en su espíritu, la adornan con un pago a los jubilados ordenado por la Corte Suprema. Y lo que están haciendo es una ley que es un monstruo, porque tiene tres leyes adentro, por lo menos. Tiene la ley de reforma provisional y venta del Fondo de Garantía Sustentable, el pago de esas sentencias y la apertura de blanqueo a la gente que fugó, como el presidente, plata al exterior. Por lo tanto, son tres temas totalmente distintos que están metidos en un solo paquete para tratar de que pueda ser aprobado, y me parece que tiene que ser debatido por la sociedad. Y sabemos ya la cortina de humo de los medios hegemónicos que van a tratar de que no se discuta nada más que el pago, que la parte vendible que tiene la ley, ¿no? Y con lo otro que vos planteabas tiene que ver con los límites de la democracia y la necesidad de que la ciudadanía tome un poquito más de conciencia de las consecuencias de la política y despegarnos de los medios como única forma de acceso a lo público. Hay que recuperar que las universidades, que los partidos políticos, que las organizaciones intermedias empiecen a tener más peso que los medios a la hora de formar opinión pública
si no estamos condenados a hacer lo que le conviene a los grupos hegemónicos. Claramente los medios son parte de esos grupos hegemónicos y parte interesada, sobre todo, de llegar a que no nos enteremos, o en todo caso que no querramos saber muy bien de qué se trata. Lamentablemente presionan y son realmente bastante, si se quiere, efectivos, ¿no? Estos golpes blandos que hemos sufrido en toda América Latina. El caso de Brasil es un caso ejemplar donde Cadena Globo estuvo hace 2 años con argumentos, ¿no? Porque lo de Petrobras fue real, pero a partir de ahí se cargaron a Dilma Rousseff. Bueno, Cristian Arroyo, como decíamos, es director del Instituto de Políticas Públicas y Protagonismo Popular, y bueno, nos va a contar un poquito de qué trata, qué es este instituto y cuál es su tarea en la ciudad. Bueno, Marcos, te cuento que el instituto es una propuesta militante, académica, que busca construir en un espacio de creación de programas, de generación de diagnóstico, propuestas programáticas para ir pensando otro estado distinto al que se nos propone en este momento. Está pensado más dirigido a lo local, digamos, porque nosotros lo que vemos es que el gobierno local ha asumido sin equipos, sin proyectos, sin propuestas, y llevamos casi 6 meses sin ningún tipo de iniciativa concreta que se le haya propuesto a la sociedad. Digamos, y que en poco tiempo hayan renunciado ya 8 secretarios locales, muestra que no había equipo, que no había ninguna propuesta detrás de la campaña electoral. Entonces lo que nosotros buscamos es generar equipos técnicos, políticos que vayan proponiendo temas, que vayan proponiendo soluciones y que lo vayan haciendo con sustancia y con profundidad. Y venimos desarrollando este tipo de investigación. Al mismo tiempo, iniciamos un ciclo de charlas que se llaman Debate del Bicentenario, donde vamos proponiendo temas puntuales en cada abordaje. En el primero estuvimos viendo gobierno local con el doctor Musi, que fue intendente de Berazategui y actualmente es diputado. En el segundo encuentro lo hicimos con Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo, analizando justamente la cuestión del empleo. Y en el próximo vamos a abordar las principales problemáticas de la ciudad de Mar del Plata, que llegado el momento te vamos a invitar para que puedas participar o que puedas comunicar a la audiencia. Bueno, así pasaba entonces Cristian Arroyo. La verdad que interesante la propuesta y por supuesto que preocupante lo que nos espera de aquí en adelante y de cara a nuestros queridos jubilados, pero insisto también a aquellos que aportamos de alguna manera y que sentíamos que la plata nuestra iba hacia un lugar sano y sustentable y no sabemos muy bien en manos de quién va a terminar. Así que bueno, vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con Todo Pasa Actualidad en los últimos